A usted muchas gracias por mantener esa preferencia y esa sintonía hacia TN23, este canal de noticias con formato único en Guatemala y en Centroamérica. Tenemos noticias, tenemos programas de contenido todos los días y todo el día. Programas como este, El Rostro de la Noticia. En este espacio son analizados temas importantes para la sociedad en 30 minutos y en voz de expertos en cada una de estas temáticas. Hablaremos hoy sobre adopciones, un tema que se actualiza constantemente, en este caso adopciones ilegales. Tenemos como invitado al licenciado Leonel Dubón, quien es director del Refugio de la Niñez. Bienvenido, licenciado. Gracias, Víctor. Siempre es un gusto para mí estar acá abordando temas tan importantes. TN23 se caracteriza precisamente en el rostro de la noticia de hablar temas que muchas veces quedan invisibilizados para la sociedad y que solo se abordan por la gente cuando oye estas malas noticias, que hay capturas. Sin embargo, es un tema que día a día afecta a nuestra sociedad, que es el tema de la niñez y sobre todo algo tan complejo como es el tema de las adopciones. Usted bien lo ha dicho, el tema se actualizó hace pocos días con algunas capturas, pero empecemos con una retrospectiva. Históricamente, ¿cómo ha sido tratado el tema de las adopciones en Guatemala? Bueno, el tema de las adopciones en el país ha sido un tema complejo porque en toda la época de los 90, sobre todo en la finalización del conflicto armado, en la época de los 2000, hay que recordar que no teníamos una ley de adopciones, que las adopciones en el país era un proceso notarial donde no intervenía otra autoridad más que un notario y se terminaban de formalizar en el mismo sistema. Entonces, gradualmente los niños y las niñas en el país empezaron a convertirse en una mercancía, llegando a cifras escandalosas, como por ejemplo que anualmente en los años previos a la aprobación de la ley en el 2007, que es la ley de adopciones, diciembre de 2007, todavía el año 2007 estuvimos cerca de 6,000 adopciones por año. Y si nosotros le ponemos un precio estimado, porque habían diferentes precios de las adopciones, estamos hablando de un negocio redondo. Un niño podía costar en Guatemala entre el 95 y 2007 entre 5,000 y 15,000 dólares. Y era un mercado perverso, decimos nosotros quienes hemos trabajado en este tema por muchos años, perverso porque parecía que había un mercado de niños donde familias extranjeras llegaban al país haciendo turismo, pero turismo con el objetivo de comprar niños. O sea, eran familias buscando niños, en lugar del principio rector en materia de adopciones a nivel mundial, que es buscando familias para estos niños. Se tergiversó totalmente el concepto y entonces hubieron ganancias cuantiosas para muchos abogados, aunque hoy por hoy reconocemos que no era solo una estructura de abogados, que en esta estructura habían muchos personajes, desde enfermeras, médicos, jueces. Tenemos la reciente captura y procesamiento penal de un juez de niñez de Escuintla, el licenciado Peralta, precisamente por el involucramiento en procesos de adopción. Entonces, en conclusión, diríamos nosotros que los antecedentes de este tema han sido perversos porque hubo un negocio redondo y jugoso donde lamentablemente los niños terminaron siendo mercancías. Y lo más triste de todo esto es que no necesariamente eran niños huérfanos. Hoy por hoy tenemos muchos casos abiertos de reclamos donde lamentablemente hay niños que fueron sustraídos, fueron robados de los patios de su casa, como algunos casos que lleva la Fundación Sobrevivientes, una organización amiga, donde una niña es secuestrada de su propia casa, del patio de juego de la niña, le cambian los papeles y posteriormente es trasladada hacia Estados Unidos. Entonces fue un negocio perverso que todavía tiene en sufrimiento a muchísimas familias guatemaltecas. El marco legal que está vigente en este momento, entonces, lo que vino a cambiar esta situación, ¿cuál es, licenciado? Es la ley de adopciones, el decreto 27/2007, que se aprobó precisamente en diciembre del 2007, que empezó a regular a partir de enero del 2008, que es cuando entra en vigencia la ley de adopciones, que da vida a otros instrumentos. Primero hay que reconocer que se terminan las adopciones notariales y da paso a las adopciones a través de un proceso donde un juez tiene que dictaminar la adoptabilidad o no adoptabilidad de un niño, pero también crea otra institucionalidad, que es la que hoy por hoy se conoce como el Consejo Nacional de Adopciones, que es la instancia como ente rector en materia de adopciones que se encarga de todo ese proceso de adopciones, que aunque su fortaleza es precisamente ello, tiene otros programas muy bondadosos, como por ejemplo
El de adolescentes en conflicto con la maternidad es un programa que ayuda muchísimo porque hoy por hoy los embarazos en adolescentes son muy fuertes en el país todavía, y hay adolescentes que cuando se dan estos embarazos tienen mucha conflictividad y no saben qué hacer con sus bebés. Entonces este programa tiene un equipo de profesionales, psicólogos sobre todo y psicólogas, que lo que hacen es acompañar a la adolescente o a la adulta, porque también hay adultas que tienen conflicto con la maternidad, para poder tomar la mejor decisión, ya sea para que este niño pueda ser entregado a las autoridades, al sistema, a la Procuraduría General de la Nación, y sea ubicado temporalmente en un hogar mientras se encuentra una familia para este niño o esta niña, o la persona, la adolescente o la mujer que no quiere tener el bebé, pues o lo quiere tener, decide quedarse con él. Todo marco legal es susceptible de algunos fallos. ¿Cómo evalúa usted el que está vigente entonces? Si habláramos en porcentajes, ¿qué tan bueno está siendo el ser aplicado? Bueno, en principio creo que hay un antes y un después, hay un parteaguas muy bien marcado, un antes del 2007, un 2007 para atrás, donde definitivamente no había ninguna normativa y el negocio de las adopciones era un negocio jugoso que enriqueció a muchísimas personas. Eso no se puede discutir. Producto de ello es que hubieron muchos niños robados, muchos niños sustraídos de hospitales, muchas mujeres engañadas, muchas madres que también vendieron a sus hijos con ese objetivo. Y un después que lo marca la ley de adopciones, hubo un ínterin entre ese proceso que fue el denominado casos de transición, que fueron aquellos casos que ya habían entregado sus expedientes y su papelería en el momento que se aprueba la ley, pero se da un espacio de tiempo para poder regularizar esos expedientes que ya habían ingresado a la Procuraduría General de la Nación. A partir de la entrada en vigencia en la ley, disminuye drásticamente las adopciones en el país. Estamos hablando que pudieran haber ahorita un promedio de 70, 80 adopciones por año. Eso comparado con las 5,000 adopciones que existían con anterioridad, sí es una baja significativa. También se evidenció una baja en el robo de niños, es evidente. Sin embargo, también como toda ley, hay que seguirla revisando, hay que seguirla actualizando. Nosotros creemos que amerita hacer una revisión de cómo se ha venido aplicando la ley. Creemos que merece hacer esa revisión porque hay algunos problemas que hemos detectado. El primero de ellos, sí consideramos nosotros que vale la pena hacer una revisión de cómo se ha aplicado la ley, porque creemos que sí existe una burocratización de los procesos. O sea, un proceso de adopción puede tardar hasta 2, 3 años. Todavía tenemos casos pendientes de personas que no entraron bajo este sistema, pero que antes de la entrada en vigencia de la adopción, ellos recibieron sobrinos o familiares y tienen 12, 13 años tratando de cerrar un expediente y no lo han podido cerrar, que están entre el RENAP, entre un juzgado, entre el mismo equipo multidisciplinario del CNA. Entonces nosotros creemos que sí hay que buscar un mecanismo para que los procesos de adopción sean mucho más amigables, sin romper la normativa, con toda la transparencia que merita los casos, pero el proceso no puede seguir siendo tan largo. O sea, porque el hacer los procesos tan largos también genera otros problemas. El primero de ellos, que podemos abordar con mucha profundidad, es la institucionalización de niños y niñas, porque un niño que puede entrar a un proceso de adopción o que es abandonado a los 2 meses de nacido, fácilmente bajo esas condiciones puede pasar 2, 3 años en una institución, lo que en su desarrollo integral le puede afectar o impactar en su vida para poder tener mejores condiciones de desarrollo. ¿Cómo están siendo tenidos los niños entonces en estos hogares temporales? ¿Son bien atendidos? ¿La ley les da ese resguardo? Bueno, otra de las atribuciones que quedó establecidas en la ley de adopciones es precisamente la acreditación y la supervisión de los centros de abrigo y protección. No solo para los niños que están en procesos de adopción, sino que también para cualquier niño o adolescente que un juzgado de niñez decreta una medida de abrigo y protección. Entonces el Consejo Nacional de Adopciones tiene un departamento de registro y acreditación que es el que se encarga de la supervisión de los centros. Lamentablemente, al igual que la burocratización de los procesos, también nos hemos encontrado que no ha tenido como la fuerza necesaria ni las medidas coercitivas suficientes para hacer que todos los hogares privados o los centros de abrigo y protección
hayan concluido su proceso en el mismo Consejo Nacional de Adopciones. También el proceso de acreditación de un centro puede tardar hasta 4 o 5 años. Entonces nosotros creemos que es un momento prudente. Ya tiene varios años la ley, 8 años la ley, es un momento prudente para poder hacer una revisión de cuáles son esos cuellos de botella que están originando que los procesos de adopciones, los procesos de acreditación de los centros, la regularización de los niños previos a la ley esté tardando tanto. No dudamos nosotros de la buena voluntad de las autoridades, pero tenemos que identificar cuáles son esos cuellos de botella para tratar de que esto sea mucho más ágil para los niños y las niñas. Y hay otros fenómenos como la institucionalización que lo podemos seguir abordando, como por ejemplo el hecho de que también en las instituciones hay niños y niñas en condiciones especiales que las y los guatemaltecos no tenemos la cultura de adoptar porque son niños especiales, ni tenemos los recursos para poder brindarles tratamientos médicos que en el caso de salir hacia el extranjero sí pudieran ser atendidos de mejor manera. Gracias, licenciado. En este momento iremos a la pausa, pero hay mucho de qué hablar. De hecho, sobre un caso concreto ocurrido hace pocos días. ¿Qué es lo que está fallando entonces en esta ley o cuáles son los beneficios? Ahora regresamos entonces con esta temática, las adopciones en Guatemala. Continuamos en TN23 y en el rostro de la noticia, hablando hoy entonces sobre los procesos de adopción en Guatemala. Hemos estado escuchando entonces cómo con una nueva normativa se hizo más eficiente, protegiendo a los niños. Sin embargo, también hemos escuchado de falencias. De ello nos está explicando nuestro invitado, el licenciado Leonel Dubón, director del Refugio de la Niñez. Y vamos a utilizar como ejemplo entonces un caso muy reciente de hace pocos días en los cuales se capturó a varias personas sindicadas de delitos en contra de los niños, en contra de las adopciones legales. ¿Cómo es este caso, licenciado? Bueno, es un caso doloroso, diría yo, para ponerle un tema emocional, un concepto emocional al caso, pero también donde no se puede alegar ingenuidad. O sea, las y los guatemaltecos no podemos alegar en ningún momento ignorancia de la ley. Estamos hablando de una profesional de la medicina, una médico, y 2 de sus familiares, porque son tíos de esta médico. Acá se cometieron 2 delitos específicamente. El primero es la suposición de parto. O sea, este delito lo comete la persona que dice ser la madre del bebé, porque cuando uno registra a un bebé, está dando sus datos para registrar y está asegurando que ese hijo es propio. Pero también lo comete la médico, que es sobrina del esposo de esta señora, comete el delito de suposición de parto y la alteración del Estado Civil, porque está alterando documentos de un hospital nacional, del Hospital de Amatitlán, para proporcionando una boleta de nacimiento que es falsa, que el origen de esa boleta de nacimiento es falsa. Y aquí se viene la parte más difícil y dolorosa del caso, porque hoy por hoy ambos señores detenidos, los padres adoptivos, dicen es nuestro hijo, y emocionalmente lo es. Sin embargo, uno no puede venir y adquirir un vehículo robado, tenerlo 3 años y después alegar que como ya se encariñó con su vehículo, el vehículo ya es propio. No, el origen de este vehículo es ilegal. En consecuencia, los tribunales están para reordenar este procedimiento. Haciendo la analogía, en el caso del niño, lamentablemente el origen de este niño es falso, porque la boleta de nacimiento que da lugar a la inscripción en el Registro Nacional de Personas de este bebé es falso. O sea, ella no es la madre biológica. Entonces aquí tienen que correrse una serie de pruebas de ADN, investigar en el hospital, el Ministerio Público, quiénes son las personas que dieron a luz en esas fechas, para tratar de determinar si no existieron otros delitos, porque no sabemos dónde está la madre de este recién, bueno, ya no es recién nacido, 3 años y medio. Y la parte más difícil, que es lo que nosotros siempre cuestionamos acá, es el interés superior del niño. O sea, ¿qué hacemos con este niño de 3 años y medio que una pareja lo obtiene de manera irregular, vive 3 años y medio con el bebé? ¿Cómo le explicamos a este niño? ¿Cómo le aclaramos que realmente no son sus papás y que es un bebé que ha sido sustraído? O sea, es una parte bien difícil porque en estos 3 años y medio se han construido vínculos familiares, se han construido sus vínculos afectivos. Y aunque el bebé en este momento no lo entienda,
la percepción que este bebé tiene es que le estamos quitando a su madre, que le estamos quitando a su padre. Y los padres seguramente, aunque hayan cometido un dolor, no se puede negar también que tienen un dolor profundo. Y entonces aquí tenemos que revisar nosotros como guatemaltecos, que a veces tenemos viejas costumbres o viejas prácticas que tenemos que revisar. Ninguna vieja práctica o costumbre puede estar por encima de la ley, por encima de la normativa. Y en el interior del país esto es muy común, regalar a los niños y entregarlos solo así y tratar de resolver los problemas de esa manera. Nuestros funcionarios públicos en los hospitales, en la Procuraduría General de la Nación, tienen que entender que no es fácil falsificar un documento. Estamos acostumbrados a alterar documentos y hoy tenemos que entender que eso se tiene que corregir en el país. No es posible que sigamos haciendo ese tipo de cosas. Lo otro que yo considero que es importante es que, a pesar de que nosotros sí valoramos que en este último año ha habido un cambio importante en la dirección ejecutiva del Consejo Nacional de Adopciones, de hecho, como Refugio de la Niñez hemos estado en la disposición de firmar convenios con el Consejo y les hemos apoyado para que ampliaran su cobertura en Quetzaltenango y en Alta Verapaz, y de esa manera se ha podido atender a más personas. Pero creemos que, a pesar de que la ley tiene muchos años de haber entrado en vigencia, todavía hay muchísima gente en el interior del país que desconoce la ley, que desconoce cuál es el procedimiento correcto y que lamentablemente los guatemaltecos somos muy dados a sacarle provecho a todo. O sea, en este caso, pues creemos que fue por un tema humanitario, que esta sobrina médico pues dijo, esta pareja no puede tener, son mis tíos y yo los ayudo. Pero también hemos encontrado otros casos donde han habido capturas, porque hay gente que ha secuestrado niños, que han desaparecido niños. Tenemos muchas alertas de niños pequeños desaparecidos. ¿Para qué se desaparecen los niños? Seguramente alguien todavía está haciendo el negocio de las adopciones. Entonces lo que nosotros queremos evitar, y todos queremos, es que jamás una madre pierda a su hijo porque alguien está haciendo negocio con ese niño, y tampoco queremos ver el sufrimiento de una madre para entregarle un bebé a otra madre distinta. Entonces creemos que para eso está la institucionalidad del Consejo Nacional de Adopciones, para eso hay una normativa, y nos guste o no nos guste, todos los guatemaltecos estamos obligados a cumplir con esa normativa. Por su experiencia, entonces, ¿qué podría estar pasando durante los siguientes días o meses, incluso años, con este niño? ¿A dónde va a parar? ¿Qué pasa con él? Bueno, nosotros sí quisiéramos que este caso se resolviera lo antes posible. Creo que este niño necesita un acompañamiento psicológico muy fuerte. O sea, los traumas ya lo tuvo en el momento de la separación, se da un trauma muy fuerte. Y aunque a esa edad un niño no tiene un pensamiento concreto, es abstracto todavía, llega el momento en la adolescencia cuando se interpretan todos los hechos de la infancia. Entonces hay que hacer un buen acompañamiento psicológico de este niño para poderle informar de cuál es su verdadera situación. Evidentemente no se hace de golpe, se hace con los profesionales adecuados, porque de lo contrario el impacto del trauma en el niño pudiera ser mucho mayor del trauma que ya está sufriendo por la separación de los padres. Ahora, creo que sí es urgente como país hacer una revisión a todo nuestro sistema de protección especial. Nosotros ya lo hemos venido insistiendo. Creemos que hoy nosotros tenemos la confianza que hay buenas autoridades en la Procuraduría General de la Nación. Hemos avanzado significativamente con la doctora Villagrán como Procuradora General de la Nación, con el actual Procurador de Niñez, hay una coordinación muy estrecha. Estamos en conversaciones con la Secretaría de Bienestar Social y han mostrado muy buena voluntad de avanzar, pero también nosotros hemos sido honestos con ellos. Miren, también tienen que entender que son instituciones que tienen muchísimos años, son instituciones que tienen más de 50 años, una de ellas 60 años, y se tienen que actualizar, que pueden llegar buenas personas, pero no van a lograr hacer grandes cambios porque nuestro sistema ya está mal diseñado. Nuestro sistema de protección especial de la niñez ya requiere una nueva institucionalidad, mucho más moderna, mucho más funcional, porque eso es lo que pasa cuando el sistema no tiene la capacidad de engranar una institución con la otra. Se hacen muchísimas acciones de manera dispersa. Yo he visto el mismo sufrimiento del equipo multidisciplinario del Consejo Nacional de Adopciones cuando está a la espera de la resolución de un juez y esta resolución tarda meses o años. O he visto la angustia de la Procuraduría General de la Nación cuando está insistiendo en la mejor resolución de un caso y el tribunal resuelve contrario a lo que ellos están planteando. Y he visto también de los jueces
que están demandando más agilidad de las otras instituciones del sistema. Entonces creemos nosotros que no es un tema de personas, que es un tema de cómo está diseñado el sistema, que merece la pena revisarlo, porque este sistema está obsoleto, está caduco y lo que está provocando es mucho más daño a la niñez. ¿Cómo reordenarlo entonces? ¿Con una nueva ley o con reformas? ¿Hay otro mecanismo, licenciado? Bueno, nosotros creemos que lamentablemente el sistema se agotó, pero también las mismas instituciones y la misma cantidad de leyes ayudó o aceleró a que este sistema se agotara mucho más rápidamente. Por ejemplo, si hablamos de cómo se supervisa las instituciones de abrigo y protección, hoy tenemos a la Defensoría de la Niñez de la Procuraduría de Derechos Humanos haciendo la labor, que la hacen muy bien. Tenemos al Consejo Nacional de Adopciones, tenemos a la Procuraduría General de la Nación y tenemos a los jueces. Pero muchas veces no se ponen de acuerdo para hacer supervisiones. Y entonces, al no hacerlo de manera coordinada o no hacerlo ninguno, hace que se den violaciones de derechos humanos dentro de los mismos centros. O se dan casos donde la investigación de la Procuraduría General de la Nación es diferente a la investigación que hace otra de las instituciones del sistema. Entonces, cuando no hay esa adecuada articulación entre las instituciones de protección especial, lo que hace es entretener los procesos. Hoy por hoy tenemos muchísimos niños en el hogar seguro de la Secretaría de Bienestar Social y hace falta hacer una revisión profunda porque hay niños que tienen muchos meses y años de estar ahí. Pero ¿quién tiene que hacer la revisión profunda? ¿Por qué los jueces se han tardado tanto en los procesos que están en el hogar seguro? Entonces, es la capacidad, es crear mesas técnicas, pero también la misma ley actual o la misma legislación actual, por la dispersión, le da limitaciones a las instituciones de poder agilizar estos procesos. Las penas de prisión estipuladas en la ley que está vigente en este momento, ¿cuáles son? Es decir, ¿a qué se van a enfrentar estos falsos padres y esta profesional de la salud? Entre 5 y 12 años de prisión, la mayoría de las penas son así. Por eso tenemos al juez Peralta todavía detenido y en proceso. O sea, porque aquí lo que estamos es frente a un concurso de delitos. No se da un solo delito, sino que se dan varios delitos. Y son delitos, hay que recordar que el Código Penal establece que cuando los delitos se cometen contra una persona menor de edad o con incapacidad cognitiva o volitiva, se aumenta en una tercera parte la pena. Eso quiere decir que todavía se incrementan mucho más las penas cuando estamos afectando a los niños y a las niñas. Gracias. Tenemos un minuto para concluir. Sus consideraciones finales del tema, licenciado. Bueno, yo creo que hoy por hoy, como lo manifesté antes, tenemos personas valientes y decididas en las instituciones y pedimos que a la Procuradora General de la Nación, al nuevo Secretario de Bienestar Social, al mismo Consejo Nacional de Adopciones, que nos atrevamos a discutir una nueva institucionalidad de la niñez en el país, porque realmente estamos quedando en deuda con nuestros niños y las niñas. Y hay que atreverse no pensando en nuestros puestos de trabajo, sino que atreverse pensando en nuestros hijos y en nuestros nietos para garantizar que Guatemala es capaz de proteger a sus niños de todas las situaciones que le están afectando. En este caso que hemos citado como ejemplo, pues hubo denuncia e investigación, pero ¿creen ustedes que hay muchos más casos similares en Guatemala? Efectivamente, miremos las estadísticas, no solo de adopciones. ¿Cuántos niños se van del país en migración forzada? Solo México retornó el año pasado 7,000, 5,000 desaparecen en la alerta Alba Kenneth. Solo en el mes de enero el INACIF reportó más de 300 casos de delitos sexuales. O sea, es mucho lo que le está pasando a la niñez y poco lo que estamos haciendo como sociedad. Y no es un problema solo como de gobierno, es un problema de todos. Licenciado Dubón. Muchísimas gracias, estamos a la orden. Gracias por estar con nosotros en este programa y entonces a usted también agradecer su sintonía. Ya hemos puesto entonces sobre la mesa los puntos más importantes para que usted saque sus conclusiones en cuanto a las adopciones en Guatemala. Ahora agradezco su sintonía y lo invito a quedarse en esta frecuencia TN23, la correcta si quiere programas y noticias. Con permiso.